Hola de nuevo, aquí me tenéis otra vez dispuesto a compartir una de las imágenes que más me gustaron hacer, es decir, aprovechar un pequeño boceto, algo que he hecho en una libreta y darle una dimensión de obra de arte terminada de esta forma, es decir, escanear este dibujo, llevármelo a Procreate, el programa que corre por el iPad, y darle una dimensión, colorearlo, magnificarlo y veréis el resultado. La verdad es que está muy bien. Acompañadme. Pues aquí lo tenemos. Es un pequeño boceto que hice con bolígrafo negro, veis, es un hombre agachado con que salen las ramas. Y en primer lugar hice una fotografía sin ese florecimiento arbóreo que sale de su espalda. Y voy a ir despacio. Aquí concretamente lo que estoy haciendo es ampliar el fondo, cosa que es una maravilla hacerlo, ya que cuando tú tienes una hoja de papel no te puedes inventar el fondo, tienes que trabajar con lo que hay. Estoy haciendo como un formato aproximadamente 16:9, apaisado, y con esa función del fondo lo que estoy haciendo es ganar lienzo a ambos lados, a izquierda y a derecha. Estoy quitando ese amarillo mediante la opción, como veis ahí, de curvas en la gama. Le estoy quitando esa especie de sombra amarilla que tiene para dejarlo completamente en blanco y negro, para posteriormente desaturarlo y que se quede en blanco sobre negro, es una línea de bolígrafo sombreada de negro sobre el blanco del papel. Borro lo que no me interesa y esa especie de amarillo saturado que ha quedado lo borro para tener la figura justo delante del blanco del papel. Lo desaturo completamente en la opción esta que habéis visto de desaturar. Amplío la figura para trabajar más exactamente, con esa exactitud, y acercarme con ese lápiz, el Apple Pencil, que te da esa sensibilidad a la presión. Esto es muy valioso, ¿eh? Y ya aquí yo le puedo dar la resolución al dibujo que yo quiera, ¿veis? Voy a crear una capa y la voy a poner en opción multiplicar. ¿Veis ahí? Multiplicar. Eso significa que la pongo y creo otra capa que la pongo debajo de esa opción que he puesto en multiplicar, que se supone que es transparente. La línea y el dibujo ya existente es transparente, con lo cual todo lo que ponga por debajo en esa capa será transparente y se verá a través del dibujo. Aquí he elegido un pincel aproximadamente de acuarela, con ese grano que ya lleva una textura, ya lleva incorporado como, podría ser como algo que recuerda a la arpillera, ¿no? Y voy poniendo tonos, que es más lo que yo haría, por ejemplo, con un pincel acrílico sobre un lienzo, es decir, muy someramente empezar a colorear un fondo y dejar en blanco la figura. ¿Veis? Esto es una maravilla, lo que es ese rectángulo, esa especie de cuadrado que vienen todas las degradaciones del propio color, más saturado, menos saturado, más gris, menos gris. Y al principio me da una impresión, bueno, aquí estoy eligiendo un tono que podría ser parecido al óleo, ¿no? Controlo el tamaño a la izquierda, es donde veo el tamaño. Y con esa herramienta del dedo estoy fundiendo los tonos que ya he dado, pero con una textura ya del propio óleo. Es decir, le he dado la dimensión a ese dedo, que lo trate como si fuera un pincel de óleo. Y aquí, en vuelta a lo que es la elección del pincel, estoy dudando si elegir o bien uno con textura de aerógrafo o bien con textura de aerosol, goteo, coger algunas gotas, como si yo estuviera salpicando el lienzo,
para seguir dando ese efecto texturado. Bueno, elijo los colores de esas salpicaduras, elijo la forma en que inciden sobre el lienzo, ese fondo, y vuelvo con el dedo, con esa función del dedo, a fundir las manchas, las gotas, con el tono liso que ya tenía. Eso sí, el tono lo voy fundiendo, pero con esa textura que ya le había dado. En la función de curvas, como veis ahí, curvas, voy dándole una entonación, y en lo que es equilibrio del color lo voy tendiendo hacia unos tonos, bueno, pues sanguina, como si fuera unos tonos terrosos. Sigo goteando. Hay diversos tamaños de gota que yo estoy aplicando y diversas funciones. Vuelvo con el dedo a dar esas fusiones. Por unos lados lo insisto, por otro lado lo dejo estar, que es precisamente como yo estaría, como que yo pintaría, es decir, dejando el accidente, siempre dejando el accidente. A ver, como siempre digo, estoy dejándome sorprender. También hay una buena función que tiene el iPad y todos los dibujos digitales, que tienen el famoso Control Z, que es deshacer. Y trabajo con esa libertad que me da el poder arrepentirme en algún momento que bueno, pues no estoy contento con el resultado. Y aquí estoy haciendo como una especie de exclusión en la figura para sacarla del entorno del fondo, dándole un halo con gotas, que lo saca del propio entorno que estoy haciendo, que emula la tierra, porque yo lo que quiero es enterrar a esta figura como si estuviera germinando, y ahora la hago mediante esas gotas, esos trazos. Elijo los colores, más bien grises, y me meto un poco a lo que es la figura. En esa figura estoy dando color a la propia figura y estoy dándole volumen. Aquí las sombras del brazo, la parte de abajo de los muslos, puesto que estoy contemplando que esto es un dibujo que tiene una iluminación cenital, es decir, desde arriba la espalda tiene, por así decirlo, toda y recibe toda la luz, quiero deciros, y trabajo en ese sentido. Luz cenital desde arriba para que todas las zonas que están por debajo de esa luz cenital. Y ahora acabo de coger el dibujo ya terminado, que tenía esas ramificaciones, y lo sobrepongo. Esto es un segundo paso que hice. Lo sobrepongo encima y ya veréis cómo lo acoplo. Esto es otra capa que he creado por el método de insertar. Inserto otra figura y lo que hago es añadir más fondo. Es el mismo proceso que al principio. Añado más lienzo. Y lo que hago es que, bueno, pues hay una estimación de lo que me puede ocupar el dibujo por arriba. Añado una capa y fundo las dos. La de antes y la de ahora. La que tenía solo el cuerpo y ahora la que tiene las ramas. Los hago coincidir, puesto que los dos tienen el modo multiplicar, que está indicado en la capa con una M. La N es normal, la M es multiplicar. Los hago coincidir, como son transparentes, mediante las curvas. ¿Veis? Ahora lo que hago es el proceso anterior, que inicialmente he hecho, y es quitarle esas sombras, esos tonos. ¿Veis? Que ha cogido el tono transparente y lo hago coincidir, haciendo que esos dos hombres, esas dos figuras, sean uno solo mediante la capa. Aquí en esta gama lo que hago es hacer desaparecer lo que hay de escala de grises oscura.
y voy a borrar lo que me está molestando ahora mismo, pero en realidad puedo hacerlo con una selección manual. Una selección manual para hacer desaparecer esos picos, esas... ¿Veis ahí? Ahora borro pues la firma, lo que había antes, con mucho cuidado para no hacer desaparecer ciertas partes del dibujo. Ya tengo las dos partes del dibujo conectadas, la que tenía el cuerpo y luego las ramas. De nuevo expando el lienzo, puesto que no tengo sitio. Expando el lienzo por los lados y por arriba, que esto es una maravilla, lo que te permite hacer el Procreate, poder hacer y expandir. Y lo que voy a hacer ahora es, estoy comprobando las capas, y en el fondo de base, que es lo que doy por válido, voy a clonar para que me reproduzca lo ya pintado y lo expando a ese blanco que tengo. Esto es muy útil, y lo hago mediante dos formas. Clonar, mediante la herramienta clonar, ¿veis ahí? Que puedo clonar una parte del fondo anterior, inicial, sigo con la clonación y me está cogiendo todo lo que hay en la capa inferior. Es la capa que hay de base. Y ahora lo que voy a hacer es, por las buenas, coger una selección manual y copiar una zona del fondo que a mí me satisface, o que la doy por buena. Fijaos, con la selección manual copio, copiar, pegar, y lo que se haría es pegar en otra capa, muevo esa capa y hay una especie de clonación del fondo que ya había dado por válido. Y de esa forma duplico lo que ya he hecho y lo invierto. ¿Veis? Invierto y hago una clonación. Y ahora lo que es necesario es juntar todas estas cosas. Hay una especie de acoplar las capas que lo hacemos con los dos dedos, como habéis visto. Y ahora esas marcas, las marcas que quedan, esas junturas de los dos fondos, lo que voy a hacer es con el dedo. Bueno, primeramente voy a hacer un horizonte, una línea de horizonte que me va a marcar por dónde va a florecer ese fantástico hombre que está floreciendo esas ramas en el campo, borrando sencillamente el fondo que ya tenía. Pasar ahora a ver el resultado final, cómo hubiera quedado y cómo ha quedado. Y este proceso que te hace el iPad, que es de ver el vídeo de todo el proceso en unos pocos segundos. Fijaos cómo este es el resumen a cámara rápida de lo que he estado haciendo, y es muy interesante para hacer una recapitulación de todo lo que se ha hecho y todo lo que puede dar de sí, la versatilidad de una misma obra, cómo pueden cambiar los colores. Ahí es un campo increíble que vosotros os podéis de alguna forma explayar y dar versiones, y puede servir como un boceto para un futuro cuadro que de alguna forma pues os va a servir de mucho, y es realmente grato. Y así, después de ver todo este proceso a gran velocidad, que constituye un despliegue de creatividad por vuestra parte, puesto que podéis hacer
como ya he dicho antes, varias modificaciones y variaciones. Vemos de nuevo el resultado final. Y lo que os digo siempre, si te ha gustado déjame un like, me interesa mucho saber tu comentario y sobre todo, aparte de lo que os digo siempre, comentadme si queréis que aborde alguna técnica en especial, me lo dejáis por aquí por los comentarios y estaré encantado de atender todas esas peticiones. Hasta pronto, chao.